En este momento vamos a hablar de un tema que se puede relacionar perfectamente con los pacientes y con aquellas personas que viven con VIH, pero también quiero extender esta presentación hacia los adultos. O sea, no solamente vamos a hablar de un paciente que tiene una comorbilidad o que tiene un diagnóstico, sino que simplemente la población adulta es una población que está tomando predominio en todas las medidas de prevención y en todo el fortalecimiento que tienen que desarrollarse en los sistemas de salud, y por eso es tan importante que comencemos a incluirlo dentro de los temas que discutimos en este tipo de escenarios. Y justo por esa razón incluimos en el título de nuestro simposio oportunidades para la prevención. Mi nombre es Tamara Rosales, yo soy infectólogo pediatra, los que ya me cacharon, soy venezolana, estudié allá mis 2 posgrados y luego estuve en Ecuador durante 8 años trabajando en el Hospital de Niños y ahora trabajo como gerente médico de vacunas para GSK. Tengo ya 6 años en este rol y mis responsabilidades son 3 países, Chile, Ecuador y Perú. Vivo en Chile desde hace un año. Quiero entonces, todos deben tener probablemente un smartphone en sus mesas. Vamos a escanear por favor este código QR y son solo 2 preguntitas que quisiera me ayuden a responder, son de selección múltiple. Pueden responderlas directamente en sus pantallas. No voy a consolidar las respuestas en este momento, pero simplemente es para comenzar a generar un poco de enfoque de qué es lo que vamos a discutir el día de hoy. No específicamente vamos a hablar de las personas que viven con VIH, como les comento, sino en general del paciente adulto. Voy a dar unos segundos para que puedan votar. Espero que esté funcionando el código QR y la tecnología no nos traicione. Ah, sí, ¿no está funcionando? ¿No? A ver, los que pueden. Son 2 preguntas nada más, debería ser fácil. ¿Sí funciona? Ok. Ok, está variable. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar. Y bueno, estamos en este momento saliendo, creo yo, de la pandemia de COVID, y parte de los aprendizajes que nos dejó desde el punto de vista de inmunizaciones la pandemia es que no siempre las vacunas tienen que comenzar con la edad pediátrica, y quizás es un poco paradójico que quien les esté dando esta presentación sea pediatra, pero justamente fue parte de de esa semilla que quedó sembrada y que ya veníamos tratando de desarrollar algunos especialistas en relación a la vacunación a lo largo de la vida y en lo importante que es no solamente administrar refuerzos, sino identificar nuevos factores de riesgo para enfermedades que sean potencialmente inmunoprevenibles. Entonces, justo ese concepto lo traemos con esta imagen, y es que estamos tratando de llevar ese concepto de prevención y de inmunización hacia todos los extremos de la vida, y una de las razones es demográfica, y es que estamos comenzando a polarizar nuestra población hacia el grupo de adultos e incluso de adultos mayores. Y se dice que actualmente las personas de 60 años representan el 12,5% de la población mundial, y para el 2050 este porcentaje se va a duplicar hasta un 22 o un 25%. Entonces, por esa razón es tan importante que nuestros sistemas de salud comiencen a tener un mayor fortalecimiento a nivel de todo lo que debemos prevenir en este grupo de pacientes para garantizar una adecuada calidad de vida. Y se dice que por cada 2 personas de 65 años en el año 2050 solamente habrá un niño menor de 5 años. Y quizás ahorita todos recordemos esa pirámide poblacional que estudiábamos en educación básica, incluso en educación secundaria, donde decíamos Latinoamérica tiene una estructura piramidal donde tenemos una altísima tasa de natalidad y una gran proporción de pacientes pediátricos y de pacientes adolescentes. Pero progresivamente esa población se ha ido cambiando
y lo que pensaba que era realidad de Europa, donde incluso se hablaba de pueblitos, donde había que si una embarazada al año y este tipo de historias, eso se está traspolando hacia países en Latinoamérica y en Chile, que siempre tenemos datos locales y es algo de lo cual hay que estar muy orgullosos. Fíjense cómo en los años 90, tal cual, teníamos esa estructura piramidal y progresivamente ha ido disminuyendo, y fíjense la proyección grande que les dejé del lado derecho del slide. En el año 2050 va a ser bien pequeñita la base de esa pirámide y va a aparecer mucho más alta o mucha mayor proporción de pacientes adultos. Entonces estamos tomando un nuevo protagonismo, y otro indicador del que habla, que lo respondieron en las preguntas, es la esperanza de vida. En el eje horizontal están las diferentes décadas, comienza desde la década de los 50 en adelante, y fíjense cómo hay una tendencia hacia el ascenso, una mejor expectativa de vida en nuestros países, y no es solamente porque estamos disminuyendo tal vez la tasa de natalidad, sino que más bien estamos mejorando la sobrevida de tantas enfermedades que previamente eran las que podían llevar a la muerte en nuestros pacientes adultos. Y por esa razón, entonces queremos traer este concepto que se llama un envejecimiento saludable, y para ello hay una gran fórmula que incluye no solamente las vacunas, que por supuesto es de lo que yo les vengo a hablar, pero sí también hay otros elementos que tal vez algunos de nosotros ya hemos empezado a incluir dentro de nuestra cotidianidad, como puede ser la alimentación saludable, el ejercicio, incluso la salud mental de la que hablábamos el día de ayer, y la vacunación como otro componente. Entonces es también un elemento interesante, que no siempre las vacunas se ven como un factor a favor de la salud en la comunidad en general. Por supuesto, los médicos lo tenemos bien claro, pero es importante que lo incluyamos dentro de este concepto para nuestros pacientes. ¿Y por qué razón hay que vacunar a lo largo de la vida? Porque dependiendo de nuestro sistema inmune, inicialmente al principio de la vida es el momento de mayor vulnerabilidad, el momento en el cual el sistema inmune es más reactivo y tiene un mayor poder inmunogénico, el administrar una vacuna, pero progresivamente, cuando nos vamos hacia el otro extremo de la vida, aumentan los riesgos de letalidad, de secuelas, incluso de complicaciones por ciertas enfermedades inmunoprevenibles, y por eso es tan importante que también le demos el rol de las inmunizaciones a ese grupo de pacientes. Y se dice que existen ciertas alteraciones de la inmunidad que se relacionan con el envejecimiento, que ya vamos a ver cuáles son, y tal vez pueda ser perfectamente porque disminuye nuestra capacidad de respuesta a las infecciones, pero también está la otra paradoja, y es que si disminuye nuestra capacidad de respuesta a las infecciones, podría también haber una disminución de la inmunogenicidad de las vacunas que estén disponibles. Entonces es importante que exista evidencia respecto a si las vacunas que tenemos disponibles funcionan también a lo largo de la vida y no se ve afectada la inmunogenicidad con este envejecimiento, o tal vez entonces nace la necesidad de generar nuevas plataformas de tecnología para que se potencie la inmunogenicidad de estos productos, y por esa razón está el rol, por ejemplo, de los adyuvantes, que son tan importantes componentes de las vacunas que potencian la inmunogenicidad de las mismas. Y otro gran punto también relacionado con envejecimiento es el concepto de edad biológica y de edad cronológica. La edad cronológica son cada uno de los años que hemos ido acumulando en este mundo, y la edad biológica más bien habla de todos los componentes y todo este escenario multifactorial que incluye la alimentación, alguna comorbilidad que tengamos, algún tratamiento que pueda acelerar el envejecimiento de nuestras células, y que perfectamente pueden estar en disparidad con nuestra edad cronológica. Y aquí están algunos de ellos, como por ejemplo la buena alimentación, los factores concomitantes, por ejemplo, recuerdo en este momento mi mamá recibió radioterapia y eso le aceleró la aparición de cataratas, por ejemplo. Fue interesante, un paciente de 40 años con cataratas, algo poco frecuente, el ejercicio físico, y también está la genética, que evidentemente nos va a ir definiendo cuál va a ser la velocidad de ese envejecimiento. Y cuando vemos desde el punto de vista celular, ¿qué ocurre con nuestro sistema inmune a lo largo de la vida? Y comparamos un adulto joven, que es el lado izquierdo del slide, con los componentes celulares de un adulto, de una persona mayor. Fíjense que la proporción de monocitos, de macrófagos, incluso de células dendríticas, que son para los vacunólogos son como el protagonista, son el iniciador de esa cadena de células presentadoras de antígenos, son súper importantes. Fíjense que en las personas mayores la proporción es menor, y ocurre lo mismo ya con las células que nos ayudan a generar la respuesta inmune, como células T, células B y finalmente los anticuerpos. Entonces la reducción de estos factores hace que los pacientes requieran algún tipo de componente extra en el contenido de las vacunas para poder garantizar una adecuada inmunogenicidad.
Y debido a la inmunosenescencia, como hemos comentado, entonces los adultos podemos hacernos más susceptibles a ciertas enfermedades, y cuando hablamos de las vacunas que existen para poder prevenir alguna enfermedad, tenemos dos formas de clasificarla, y esta me parece interesante, y es del lado izquierdo están aquellas que nos ayudan a reducir la morbilidad, es decir, son enfermedades que generan un impacto en lo que sería calidad de vida de nuestros pacientes y tal vez hospitalizaciones, y del otro lado las que reducen la mortalidad, que son aquellas que sí, digamos, tenemos un poco más experiencia utilizando en nuestros países, porque son las que generan una carga de enfermedad un poco más tangibles, como puede ser influenza, neumococo, tenemos mucho más conocimiento al respecto, y las de morbilidad se encuentran las vacunas de Zoster y la vacuna del coqueluche o la tosferina. ¿Y qué tenemos disponibles en nuestro PNI? Y justo quiero traerles este concepto que también suena mucho en este tipo de audiencias, que es el tema de equidad, y por supuesto que quisiéramos tener la misma proporción o la misma cantidad de recursos para los diferentes grupos de edad cuando estamos hablando de lo que es nuestro programa de inmunizaciones. Y fíjense cómo en Chile, cuando ponemos en una balanza la cantidad de vacunas que están disponibles para la edad adulta versus las que están disponibles en la edad pediátrica, tenemos un gran desbalance hacia la edad pediátrica, y esto es súper claro, porque siempre los programas de inmunización se han enfocado en costo-efectividad, y por supuesto una intervención en la edad pediátrica tiene un impacto a mucho mayor largo plazo que una intervención en la edad adulta, y en aquella oportunidad teníamos una población piramidal o una estructura piramidal donde la mayoría eran pediátricos, pero con todos estos cambios tal vez es hora de voltear a ver esta balanza y comenzar a identificar tal vez las necesidades que pueden haber en el grupo de pacientes adultos desde el punto de vista de inmunización. ¿Y qué ocurre con estos recursos que tenemos actualmente disponibles en el país para vacunar a nuestros pacientes? Este es el acumulado en los últimos 10 años, disculpen, no vamos a detallar todos los números, en los últimos 10 años que publica el programa de inmunización de coberturas, y fíjense cómo anualmente las coberturas realmente dejan mucho que desear. Usualmente el PNI utiliza como meta o como ideal de 80 a 90%, y de hecho en la población pediátrica, en la gran mayoría de los hitos de vacunación alcanzamos esos valores y somos ejemplo en la región, pero fíjense que en la población adulta aproximadamente 20-30% en el mejor de los escenarios. Y bueno, esto por supuesto con la pandemia hubo un gran golpe a lo que fueron las coberturas vacunales, pero más bien eso incrementó oportunidades de vacunación para el adulto, porque teníamos este escenario o esta ventana de oportunidad en el momento de tener un paciente adulto que se iba a vacunar contra COVID, y de hecho eso hizo que mejoraran un poco las coberturas de influenza, pero no de neumococo. Aquí están las de influenza, y fíjense lo que les comento. En la época de la pandemia llegamos casi a alcanzar el valor ideal de vacunación, que es entre el 80 y el 90%, y veníamos con valores mucho menores cuando hablábamos de vacunación contra influenza. En este momento estamos en el escenario ideal para vacunarnos contra influenza, estamos en la campaña nacional para hacerlo, y ojalá sean muchos los que hayan ya recibido su vacuna de este año. Y vamos entonces a pasar a hacer un paneo por algunas enfermedades inmunoprevenibles y qué impacto tienen a nivel de los pacientes adultos, comenzando con influenza. Y el concepto que quiero dejarles acá es que la enfermedad de la influenza, como está súper definido, tiene la capacidad de afectar a todos los grupos de edad. Sin embargo, lo que se ha definido para la edad pediátrica, evidentemente, que son el grupo que más tiene la capacidad de transmitir, o su potencial casi que de vector, de transmitirlo a sus núcleos familiares. Probablemente todos lo vivieron con el reinicio de las actividades escolares el año pasado, las actividades presenciales, fue realmente espantoso para muchos de nosotros, y eso hace que seamos los adultos y los adultos mayores los que tengamos un mayor riesgo de complicarnos, de desarrollar hospitalizaciones e incluso letalidad, y por esa razón los programas de inmunización se enfocan en la vacunación del menor de 5 años y la vacunación del adulto y del adulto mayor. Entonces tener bastante alerta al respecto. Cuando hablamos de neumo, les traigo datos de Estados Unidos, realmente no actualicé con algún dato chileno, pero sí es interesante ver cómo a medida que nos hacemos mayores, la incidencia de que los pacientes puedan presentar alguna complicación
por neumococo es mayor. Fíjense, la columna azul, cuando el paciente tiene una comorbilidad, siempre es la predominante, la columna azul oscuro, y eso simplemente nos habla de que el factor de envejecimiento de nuestro sistema inmune también genera un factor de riesgo más allá de alguna comorbilidad, que solemos tenerla como que dentro de el primer listado de factores de riesgo, y también la edad debería estar incluida. Y hablando un poco de coqueluche, coqueluche no es una vacuna que utilizamos masivamente para la vacunación del adulto en nuestro programa de inmunizaciones. Sí está incluida para el adolescente en octavo básico, la tenemos incluida en el esquema pediátrico e incluso para las embarazadas en el tercer trimestre. Sin embargo, recordemos que la tasa de ataque de esta bacteria es súper alta, es cercana a la tasa de ataque del sarampión, que son 2 microorganismos capaces de generar hasta 18 casos en una población 100% vulnerables, y eso hace que sea mucho más alto, por ejemplo, que COVID, que tiene la capacidad tal vez de generar 4 o máximo 6 casos en el caso de Omicron, y por eso es tan importante tratar de tener buenas coberturas vacunales contra estas enfermedades. Y en datos de Inglaterra, por ejemplo, les muestro que tienen súper buenas coberturas en todos los grupos de edad. Pudieron identificar cómo migró hacia la población adolescente y adultos mayores de 14 años los casos que se reportaban en el país. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no tenemos un sistema de vigilancia robusto en nuestros países para poder vigilar o conocer este fenómeno. No tenemos acceso o no tenemos cultura de generar necesariamente la prueba de PCR en nuestros pacientes antes de indicarle el macrólido, y los adultos no tenemos la cultura de consultar en los primeros 5 días, que es cuando la PCR probablemente va a salir positiva, y por esa razón tenemos un gran subregistro en nuestras poblaciones, y tal vez esta sí pueda ser una realidad que está subdiagnosticada en Latinoamérica. Y algo muy importante, y justo estos países que sí han robustecido su sistema de vigilancia, como por ejemplo Australia, por supuesto la mayor cantidad de los casos sigue concentrándose en el lactante, y por eso tenemos que seguir utilizando vacunas hexavalentes y colocando los refuerzos en la edad preescolar. Pero fíjense cómo, si nos enfocamos en los pacientes de 14 años en adelante, que sería el rectángulo superior del gráfico, hay una tendencia al ascenso de la incidencia de hospitalizaciones a medida que nos hacemos mayores. Y por esa razón es tan importante recomendar refuerzos contra coqueluche a lo largo de la vida. De hecho, el CDC lo recomienda cada 10 años. Y esto es un estudio que compara vigilancia pasiva con vigilancia activa, que es un concepto interesante, porque si uno va y busca los casos, tal vez los va a conseguir, y esto fue justo lo que sucedió en todos estos países que tienen sistemas de vigilancia de ambos tipos. Y al comparar la vigilancia activa, fíjense cómo puede haber hasta 43 o 4.000 casos más que los que reportaríamos con el sistema de vigilancia pasiva, que definitivamente es el que está más difundido en nuestros países. Se dice, la OMS calcula que más o menos se reporta entre el 1 y el 2% de casos de coqueluche a nivel mundial, lo cual nos habla del gran subregistro que tenemos, y estas son las complicaciones que un adulto puede desarrollar por coqueluche. Evidentemente no es la gran mayoría de los casos, pero es importante que identifiquemos, y si hemos desarrollado algún síndrome coqueluchoide, recordar el gran impacto que eso tiene en la calidad de vida, sobre todo cuando es un paciente productivo y funcional. Y este estudio es un estudio alemán en el cual identifican cuál es el riesgo relativo de hospitalización a medida que el paciente se va haciendo mayor al desarrollar coqueluche, y fíjense cómo después de la década de los 60 años el riesgo de hospitalización es mucho mayor que si desarrollamos coqueluche antes de los 50 años. Entonces allí nuevamente darle el valor a la vacunación a lo largo de la vida. Y del otro lado es la segunda parte del estudio, donde ellos identifican si esto genera una mayor carga a los sistemas de salud, y definitivamente hay el doble de prescripciones, 4 veces más consultas ambulatorias y 0,1 veces más admisiones a las emergencias. Pasando a meningococo, y esta es una enfermedad que tiene un comportamiento muy diferente en Latinoamérica versus, por ejemplo, Estados Unidos, que suele ser nuestro referente en vacunación. El meningococo es una enfermedad en Latinoamérica que se concentra en el lactante, y de hecho, aquellos que recuerdan el brote que tuvimos en el año 2012, fue una enfermedad que afectó muchísimo a los menores de 5 años. Y fíjense cómo el comportamiento en Chile, desde el punto de vista de 0 grupos, aquí no vamos a hablar de incidencia sino de los 0 grupos, quiero que nos concentremos en las líneas punteadas. La línea superior es el porcentaje de casos con serogrupo W, y la línea azul es el porcentaje de casos con serogrupo B.
y durante el brote, evidentemente, el serogrupo W, que fue el que llegó a nuestra epidemiología, se convirtió en el protagonista, y luego de la implementación del plan W135 y la inclusión de la vacuna W a los 12 meses, hubo esta gran reducción y esta inversión de la proporción de casos de VIW desde el 2018 en adelante. Y ese gran corte es el que ahora está dándole protagonismo al serogrupo B, y es una actualización que va a recibir nuestro PNI a partir del segundo semestre de este año, donde se van a comenzar a vacunar a los lactantes contra este serogrupo. Y justo esa distribución hacia el lactante, y estos son gráficos del boletín epidemiológico, fíjense cómo la columna azul y la columna roja son las predominantes en la gran mayoría de los años, porque les comento, la enfermedad se concentra en el lactante, pero fíjense cómo existe una columna no discriminable, que no debemos dejar de lado, que es la que es color amarillo y la que es color vino, que se encuentra presente incluso con el gran descenso de los casos que hubo durante la pandemia. Evidentemente estábamos en aislamiento, estábamos con control de aforos, con uso de mascarillas, y eso generó que todas las enfermedades inmunoprevenibles tuviesen esta gran barrera para generarse, pero fíjense cómo en el 2022, ya con la mitad del año libre de aforos y libre de mascarillas, tuvimos una cantidad de casos considerable en los pacientes adultos, que fíjense cómo está ese pic entre el color vino tinto y la columna color amarillo. Entonces, importante también considerar la posibilidad de que los pacientes con algún tipo de comorbilidad, pacientes que van a estar en hacinamiento, que tienen, que sean viajeros o que tengan algún factor de riesgo que los pueda hacer más vulnerables, recomendar este tipo de inmunizaciones. Y esta es exactamente la misma columna, pero hacia el serogrupo B. Igualmente el número de casos, y fíjense cómo la columna amarilla tiene su predominio. Y la última enfermedad de la que les quiero hablar el día de hoy es zóster. Esta enfermedad es probablemente conocida por muchos, es la reactivación del virus de la varicela luego de haber estado en periodo latente a nivel de las raíces nerviosas. Es una enfermedad que tiene un comportamiento que es bastante variable dependiendo del paciente que lo desarrolle, afecta un dermatoma, y el periodo de enfermedad aguda puede ser de 2 a 4 semanas, pero existe un porcentaje de pacientes que pueden cronificar estos síntomas, y son los pacientes que tienen un impacto en su calidad de vida mucho más marcado. Y fíjense cómo incluso hay reportes hasta de 30% de casos de pacientes que se cronifican y pacientes que pueden tener síntomas hasta por varios años secundarios a una neuropatía postherpética. Entonces es súper importante que le demos el valor a este tipo de casos, porque esta enfermedad tiene un desencadenante muy claro, que es el descenso de la inmunidad celular. Nuestros pacientes, muchas veces le preguntamos a cualquiera de ellos, y ya le dio varicela, entonces ya está listo, ¿verdad? Ya no hay que ponerle la vacuna. Eso nos pasa mucho a los pediatras, esa da solo una vez. Y es real. Sin embargo, es importante que tengamos claros que la inmunidad celular es la que se encarga de que ese virus se encuentre latente. Y acabamos de decir que el envejecimiento incluye el descenso o la disminución de las células protagonistas de la inmunidad celular, que son los linfocitos. Entonces, ese momento en el cual nuestras células comienzan a disminuir nos hace vulnerables, y se dice que cerca del 30% de los adultos mayores pueden desarrollar en algún momento de su adultez un caso de herpes zóster, y hay un 5% de casos que pueden hacer recidivas o recaídas incluso en dermatomas diferentes. Entonces, ese momento en el cual se desencadena la reducción a nivel de la inmunidad celular, fíjense cómo hace un mayor riesgo de hospitalización a medida que el paciente se va haciendo adulto y adulto mayor, y por eso también tenemos aquí una gran necesidad de prevención, en la cual debemos identificar cuáles son los pacientes más vulnerables secundarios al envejecimiento. Y se dice que hay un 91% de los pacientes que desarrollan neuropatía posherpética que van a requerir algún tipo de hospitalización después de los 50 años. El dolor, que es uno de los indicadores o de los síntomas indicadores del zóster, tiene también un espectro bastante amplio, pero fíjense cómo hay pacientes que incluso 30, 40 meses después del inicio de los síntomas aún pueden seguir reportando algún tipo de dolor, que dependiendo de la intensidad de la columna el dolor es mayor, y por esa razón también tenemos que tener esa consideración, que no se trata de una enfermedad de unas pocas semanas, tal vez de ausentismo laboral o tal vez de incapacidad, sino que perfectamente puede afectar a largo plazo la calidad de vida de nuestros pacientes. Y esta gráfica me parece muy interesante, porque a veces los síntomas que son tan subjetivos son difíciles de catalogar, y en este gráfico se compara
por ejemplo, síntomas agudos posquirúrgicos o el dolor del parto, por ejemplo, lo comparan con el dolor del zóster y fíjense cómo están muy cercanos, por ejemplo, al dolor de la fibromialgia, en las siglas NPH son el dolor de la neuropatía posherpética y está muy cercano, por ejemplo, al dolor facial, a dolores musculoesqueléticos o a la fibromialgia. Entonces, interesante tratarlo de comparar. A veces tal vez dicen que el dolor más fuerte que siente un hombre puede ser el cólico nefrítico por litiasis renal y fíjense cómo también hay formas de medir el dolor del zóster. Y por acá estaría lo que es cómo impacta ese dolor a la calidad de vida de los pacientes. Dijimos que tanto la vacuna de coqueluche como las vacunas de zóster tienen como rol a nivel de salud pública de mejorar la calidad de vida de los pacientes adultos. Y justamente la idea de esto es identificar pacientes que tengan impacto a nivel de su actividad, a nivel de su estado de ánimo, a nivel de su capacidad de ir a trabajar. Ahora los adultos ya no son solo abuelitos, son pacientes que son económicamente productivos, son pacientes incluso que pueden ser sostén de familia hasta una edad avanzada y por eso es tan importante garantizar una adecuada calidad de vida. Y esto que me pareció interesante es cómo comparan la enfermedad del zóster como un potencial desencadenante de COVID, posteriormente zóster, y fíjense cómo dicen que hasta un 15% de pacientes que hayan tenido diagnóstico de COVID y que hayan sido mayores de 50 años pueden desarrollar herpes zóster en el periodo posterior a ellos, y también hay otro que dice que si además de eso fueron hospitalizados, el riesgo aumenta hasta un 15%. Entonces también haber desarrollado algún tipo de proceso infeccioso nos puede hacer vulnerables a que este periodo de latencia del virus desencadene la enfermedad. Otras comorbilidades que probablemente las hayan conocido en algún momento, EPOC, por ejemplo, 41% de los pacientes con EPOC pueden desarrollar la reactivación del virus varicela zoster, pacientes con enfermedades cardiovasculares, diabetes, incluso el estrés, que puede ser tal vez uno de los desencadenantes en los adultos jóvenes, y algunos factores psicológicos como la depresión. Y aquí quizás este es el slide que más se relaciona con el tópico que nos une hoy, que son los pacientes que viven o las personas que viven con VIH y personas con alguna comorbilidad que afecte su sistema inmune. Y fíjense cómo el mayor número de pacientes que tienen riesgo por algún tipo de comorbilidad de desarrollar herpes zóster son los pacientes que reciben trasplante autólogo de médula ósea o de células pluripotenciales, y fíjense la cantidad de veces mayor, hasta 160 veces más veces de desarrollar la enfermedad. Pero hay otras patologías que tal vez sean parte de las interconsultas que recibimos los infectólogos, como pacientes receptores de trasplante de órganos sólidos, pacientes que reciben algún tipo de terapia biológica, y tal vez entonces estas son parte de las enfermedades que tenemos que incluir dentro de ese listado que los pueden hacer más vulnerables. Y fíjense, este es un estudio que, de nuevo, tal vez estamos acostumbrados a tener datos súper robustos de la gran mayoría de las enfermedades en nuestro país, y herpes zóster es una enfermedad que, al no ser de notificación obligatoria, no tiene datos tan robustos. Sin embargo, se hizo una revisión sistemática en Latinoamérica y se logró agrupar una cantidad de publicaciones y de base de datos. Entre ellas hubo 2 de Chile, también hay datos de Argentina, de México, de Brasil y de Colombia, donde se pudo identificar que de este gran universo, que sería la tortita que tenemos color negro del lado izquierdo, cerca del 20% de esos pacientes pueden desarrollar herpes zóster a lo largo de su vida, y dentro de eso, de ese 21%, tenemos los otros 2 anillos que salen de allí, de los cuales 26% pueden desarrollar neuropatía posherpética y un 30% alguna otra complicación secundaria al herpes zóster. Y esto, al discriminarlo únicamente con los casos de Chile que fueron incluidos, realmente parece un espejo el uno del otro, y esto nos deja el mensaje de que muy posiblemente los datos a nivel mundial que se han publicado de zóster terminan siendo muy similares a las realidades de Chile y de Latinoamérica. Existen ya muchos países que se han pronunciado a nivel de lo que es importante robustecer la vacunación en el adulto mayor. Esto probablemente lo conozcan, la idea no es que lo detallemos, es el calendario de vacunación que publica anualmente la ACIP, que es el Comité Asesor de Vacunas del CDC,
y entre ellos incluyen muchas de las enfermedades que hoy estuvimos comentando, incluyen incluso patologías como hepatitis A, y dependiendo del escenario en el cual nuestros pacientes puedan ser incluidos, deben recibir o se les debe recomendar la vacunación. No todas son obligatorias, pero sí existe una revisión frecuente de lo que sería la evidencia y las recomendaciones. Y quiero traerles una última pincelada, y creo que en otros escenarios me han escuchado hablar de este tema, que es el programa de pacientes especiales que tenemos en Chile, y justo siempre le comento a mi esposo que yo hablo mucho de este programa porque es calidad de exportación, así como hay vinos en Chile, hay manzanas, hay uvas, esto también es calidad de exportación, es ejemplo en la región. El programa de pacientes especiales es un programa que es gratuito para todos los pacientes que están en el gran listado de esta guía. Todos estos pacientes tienen un esquema de inmunización complementario al esquema del PNI, que es universal y que requieren o que podrían acceder a ellos a través de nosotros, de nuestra recomendación. Son 3 pasos que son relativamente sencillos. Es un formulario que se descarga gratuitamente de la página del PNI, una receta que hacemos diariamente nosotros, donde tenemos que incluir los datos del paciente, el tratamiento que recibe, el diagnóstico que el paciente tiene, y cuáles son las vacunas a las cuales es candidato, y esas vacunas a las cuales es candidato la podemos ver en esta guía de recomendación, que sería el tercer elemento. Esa guía de recomendación es una guía larga, es un poco más de 100 páginas, sin embargo es muy fácil de leer, son tablas, son cuadros en las cuales están resumidos cuáles son las recomendaciones que tenemos para estos diferentes grupos de la población, y los invito a comenzarla a utilizar si es que no es parte de su día a día. Quiero cerrar, vamos a escanear nuevamente el código QR, quiero identificar si tal vez con alguno de los mensajes que transmitimos el día de hoy, su opinión o las opciones que seleccionaron cambiaron, me gustaría poderlo ver. Y luego hay una tercera pregunta en la que queremos identificar si ustedes tienen algún tópico que les gustaría conocer relacionado con vacunas, que los ayudaría a implementar en su cotidianidad, en su ejercicio diario, y por eso tiene un área abierta donde pueden tipear algún tema que les parezca interesante que podamos desarrollar más adelante. Bien, entonces voy a pasar entonces a las conclusiones. La vacunación en el adulto es, digamos, como el cierre o el gran momento en el cual hemos aprendido a que debemos priorizar grupos de riesgo. Lo aprendimos con COVID. COVID fue algo sin precedentes, empezamos a vacunar pacientes adultos, diferente del resto de las vacunas que llegamos a tener disponibles a lo largo de la historia, y es muy importante que apliquemos esta lección que nos dejó la pandemia. Es importante que identifiquemos cuáles son los pacientes más vulnerables para las diferentes enfermedades que sean inmunoprevenibles, y de esta forma poder fortalecer adecuadamente nuestros programas de inmunización. También debemos darle relevancia en nuestras consultas a la prevención de infecciones. No solamente debemos tratar para dar calidad de vida, sino también debemos prevenir. Y también siempre darle ese mensaje de que la inmunidad no es para toda la vida a nuestros pacientes. Hay muchas enfermedades que requieren refuerzos a lo largo de la vida, y por eso es tan importante que se lo transmitamos a nuestros colegas y a nuestros pacientes. Y ojalá pudiésemos fortalecer los sistemas de vigilancia para enfermedades que en este momento no son de notificación obligatoria, como fue el ejemplo que les traje del zóster, y tratar siempre de difundir y de aprovechar este programa de vacunas para pacientes especiales que está disponible en nuestro país. Muchísimas gracias y espero sus preguntas. A ver, mira. Sí, la doctora. Ajá. Aún no, que tarda un poquito. Ahí va. O sea, agradecer la presentación. Sin lugar a dudas, estamos al debe con mucho de la vacunación, y sobre todo los médicos de adultos, probablemente no el grupo de infectólogos, pero sí el resto de médicos de adultos, la vacuna corre por cuenta de los pediatras. Sí, señor. Pero mi pregunta específica, bueno, ¿qué pasa con la vacuna del herpes zóster en nuestro país? Bien, muy bien. Se las dejé en bandejita para que me preguntaran. Bien, bueno, la vacuna de zóster que estaba disponible en el país hasta hace un par de años es una vacuna de laboratorios MSD, se llama Zostavax, y es una vacuna que ha dejado de comercializarse en la gran mayoría de los países de Latinoamérica, y de hecho es la que
basada en las indicaciones de esa vacuna, está incluida la palabra zóster dentro de la guía de pacientes especiales del PNI. La vacuna de GSK es una vacuna que se llama Shingrix, ya está comercializada en varios países, incluso algunos de Latinoamérica. En el caso de Chile, el dossier fue sometido al ISP para su registro en octubre del año pasado, y el periodo de tiempo de espera es de 18 a 24 meses. Entonces, espero el año que viene en Rosa Agustina poderles traer mejores noticias. Muy bien, ¿más preguntas? ¿Más consultas? Aprovechemos que está nuestra invitada acá. Si no, Sí, quiero complementar la respuesta. El ISP prioriza ese 18 a 24 meses, tal vez por necesidades que haya de salud pública en el país. Entonces, quizás las sociedades científicas pueden, de alguna forma, hacer presión o hacer ver la necesidad que puede haber de esta prevención, que es una enfermedad que en este momento no es inmunoprevenible desde el punto de vista real en el país, y digamos, contactando al ISP habría forma de poder disminuir este tiempo de espera. puede contar con nuestro apoyo. Muy bien.